Era casi medianoche cuando escuché el llanto. No debería haber estado ahí, en el edificio de oficinas donde trabajaba como capellán nocturno. Pero algo me hizo quedarme más tarde esa noche. Algo que no podía explicar. El sonido venía del baño de empleadas del 5º piso. Un llanto ahogado, desesperado, que me partió el alma. Me acerqué despacio, dudando. ¿Debía involucrarme? Era solo el pastor nocturno de un edificio corporativo. Nadie importante. ¿Está todo bien?, pregunté desde afuera. El llanto se detuvo de golpe. Silencio. Después, una voz quebrada: váyase, por favor. Pero no pude irme. 20 años siendo pastor me habían enseñado a reconocer cuando alguien estaba al límite. Y esa voz. Había algo en esa voz. Soy el pastor Miguel, dije suavemente. No tengo que verla. Solo quiero saber si está bien. Silencio otra vez. Después, pasos lentos hacia la puerta. Se abrió apenas una rendija, y vi un ojo hinchado de tanto llorar. Era Rosa, la señora de limpieza del turno nocturno. La había visto antes, siempre callada, siempre trabajando sola. Pastor, susurró, ¿por qué Dios permite que nos humillen tanto? Sus palabras me golpearon como un puño en el pecho. Había dolor real ahí. Dolor que llevaba tiempo acumulándose. ¿Qué pasó, Rosa? Abrió la puerta un poco más. Tenía el uniforme empapado, el cabello desarreglado. Sus manos temblaban. Ellos, los empleados del día, pusieron mi canto en internet. No entendí al principio. Su canto. Yo canto mientras limpio. En el baño, cuando nadie me oye. O eso creía. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Me grabaron sin que me diera cuenta. Lo subieron a las redes sociales burlándose de mí. El corazón se me encogió. En esta época cruel de teléfonos y redes sociales, la humillación pública era devastadora. Dicen que parezco una ballena cantando ópera, continuó Rosa, con la voz quebrada. Que soy ridícula. Que debería concentrarme en limpiar y no en hacer ruidos raros. Me quedé en silencio, sintiendo su dolor como si fuera mío. Rosa tenía unos 50 años, era una mujer sencilla, trabajadora. No merecía esa crueldad. ¿Sabe qué es lo peor, pastor?, preguntó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Que yo creía. Yo creía que tenía algo especial. Desde niña cantaba, y mi abuela decía que tenía una voz bendita. Pero la pobreza, la necesidad. Nunca pude estudiar música. Ahí estaba. El dolor detrás del dolor. No era solo la humillación. Era el sueño roto, la esperanza aplastada por la realidad. Cantar era lo único que me quedaba, susurró. Lo único que me hacía sentir viva mientras limpiaba estos pisos fríos. Y ahora hasta eso me lo quitaron. Miré a Rosa, esta mujer que limpiaba oficinas por las noches para sobrevivir, que cantaba en soledad creyendo que nadie le escuchaba, que ahora estaba rota porque el mundo había sido cruel con su único refugio. En ese momento, no sabía qué decir. No tenía respuestas. No tenía soluciones mágicas. Solo tenía una oración en el corazón. Rosa, le dije, ¿puedo orar con usted? Ella me miró con sorpresa. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué Dios se ría de mí también? No, respondí con firmeza. Para que Él vea lo que yo veo. ¿Y qué ve usted? Veo a una mujer valiente que trabaja de noche para sacar adelante a su familia. Veo a alguien que canta porque su alma necesita cantar. Veo a una persona que merece respeto y dignidad. Rosa cerró los ojos, y por primera vez esa noche, dejó escapar un suspiro que no era de dolor sino de alivio. Está bien, pastor. Ore por mí. Pero no espere milagros. No sabía en ese momento que ya estaba sucediendo uno. Nos quedamos ahí, en el pasillo vacío del 5º piso, mientras Rosa me contaba su historia. Cada palabra era como abrir una herida que había estado cerrada por años. Pastor, yo no siempre fui así, me dijo, señalando su uniforme de limpieza. Hace muchos años, cuando era joven, yo soñaba con cantar en teatros grandes. Mi abuela, que en paz descanse, me decía que tenía la voz de un ángel. Se sentó en una silla del pasillo, con la mirada perdida en el pasado. Vivíamos en un pueblito cerca de Guadalajara. Mi familia era pobre, pero mi abuela se las arreglaba para que yo tomara clases de canto con la maestra del pueblo. Doña Carmen se llamaba. Era una mujer mayor que había sido cantante de ópera cuando joven. Sus ojos se iluminaron por un momento al recordar. Doña Carmen me decía que yo tenía un don especial, que mi voz podía llenar catedrales, que podía hacer llorar a la gente de pura emoción.
Me enseñó técnicas, me habló de Mozart, de Puccini, de todas esas óperas hermosas. Pero después su rostro se ensombreció. Cuando cumplí 18, mi papá se enfermó muy grave. Los gastos del hospital, los medicamentos. Mi mamá trabajaba lavando ropa, pero no alcanzaba. Tuve que dejar el pueblo, dejar las clases, dejar todo. Se limpió una lágrima que se escapaba. Me vine a la ciudad a buscar trabajo. Cualquier trabajo. Pensé que sería temporal, que después podría retomar el canto. Pero ya sabe cómo es esto, pastor. La necesidad no espera. Asentí, conocía esas historias. Las había escuchado miles de veces. Me casé con un hombre bueno, tuvimos 3 hijos. Él trabajaba en construcción, yo limpiaba casas durante el día. Los sueños quedaron guardados muy adentro, como ropa vieja en un baúl. ¿Y su esposo?, pregunté. Murió hace 5 años. Accidente en la obra. Mis hijos ya están grandes, pero todos tienen sus propios problemas, sus propias familias. Yo sigo aquí, limpiando de noche porque pagan un poco mejor que durante el día. Rosa se quedó callada por un momento, perdida en sus pensamientos. ¿Sabe cuándo volví a cantar, pastor? Después de que murió mi esposo. Una noche, estaba aquí limpiando, me sentía tan sola, tan cansada. Y de repente salió una canción. No pude evitarlo. ¿Qué cantó? Ave María. La versión de Schubert que me enseñó doña Carmen hace tantos años. ¿Y sabe qué? Sonaba igual que antes. Como si el tiempo no hubiera pasado por mi voz. Cerró los ojos y respiró profundo. Desde entonces canto todas las noches mientras trabajo. Es mi momento. Mi espacio sagrado. Nadie me molesta, nadie me juzga. Solo yo y las canciones que llevo guardadas aquí adentro. Se tocó el pecho. Hasta hoy, murmuré. Hasta hoy, repitió con amargura. No sé quién me grabó. No sé cuándo lo hicieron. Solo sé que mi nieta me enseñó el video en su teléfono esta tarde. Ya tiene miles de visitas, pastor. Miles de personas riéndose de mí. Sentí una rabia profunda contra esa crueldad sin rostro de las redes sociales. ¿Ha visto los comentarios?, le pregunté. Algunos. Dicen que soy ridícula, que parezco una foca ladrando, que debería dedicarme solo a limpiar. Uno decía, esta señora cree que es Pavarotti, punto. La voz se le quebró otra vez. Lo peor es que ya no sé si era real, pastor. Mi abuela, doña Carmen, tal vez solo me estaban mintiendo para no herirme. Tal vez siempre fui ridícula y nunca me di cuenta. Rosa, le dije con firmeza, ¿usted cree que su abuela y su maestra le mentirían sobre algo tan importante? No lo sé ya, pastor. Cuando todo el mundo dice que estás equivocada, empiezas a dudarlo todo. En ese momento entendí el verdadero dolor de Rosa. No era solo la humillación pública. Era la pérdida de la fe en sí misma, en su don, en todo lo que había creído sobre su propia valía. ¿Sabe qué me duele más?, continuó. Que mi nieta, mi Sofía, ella me escuchó cantar muchas veces. Le encantaba. Pero hoy, cuando vio el video, vi la vergüenza en sus ojos. Vergüenza de su abuela. Ese fue el golpe final. Una abuela que había perdido el respeto de su nieta por ser vulnerable, por ser humana, por atreverse a tener un sueño a los 50 años. Me quedé mirando a Rosa, esta mujer rota por la crueldad del mundo, y sentí que Dios me estaba poniendo una prueba. No sabía cómo ayudarla, pero sabía que no podía irme. Rosa, le dije, antes de orar, quiero pedirle algo. ¿Qué, pastor? Quiero escucharla cantar. Sus ojos se abrieron con horror. No, pastor. No después de lo que pasó. No puedo. Sí puede. Aquí, conmigo. Solo unas notas. Para que yo pueda orar sabiendo de qué se trata realmente. Rosa negó con la cabeza, pero vi algo en sus ojos. Una chispa pequeñita que aún no se había apagado del todo. No puedo, pastor, Rosa repetía mientras negaba con la cabeza. No después de toda esa humillación. Se me olvidó cómo hacerlo. Pero yo había visto esa chispa en sus ojos. Sabía que el fuego seguía ahí, enterrado bajo capas de dolor y vergüenza. Rosa, míreme, le dije, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Usted no está cantando para el mundo ahora. Está cantando para Dios. Y para una persona que cree en usted. Pero, ¿y si sueno horrible? ¿Y si realmente soy tan mala como dicen? Entonces lo sabremos. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si todo este tiempo el mundo perdió una voz hermosa porque usted se rindió antes de intentarlo una vez más? Se quedó callada, luchando conmigo misma.
Podía ver la batalla en su rostro, el miedo contra la esperanza, la vergüenza contra el deseo profundo de cantar otra vez. Está bien, susurró finalmente. Pero solo un poquito. Y si sueno mal, me promete que me dirá la verdad. Se lo prometo. Rosa cerró los ojos, respiró profundo varias veces. Después, muy despacio, comenzó a tararear. Era solo una melodía suave, casi un susurro. Pero cuando abrió la boca y dejó salir las primeras notas del Ave María, todo cambió. La voz que llenó ese pasillo vacío no era la voz de una señora de limpieza cansada. Era la voz de un ángel. Rica, profunda, con una pureza que me puso la piel de gallina. Cada nota era perfecta, cada frase tenía una emoción que llegaba directo al alma. Me quedé paralizado. En mis 20 años como pastor había escuchado muchos coros, muchos cantantes, pero nunca nada así. Rosa tenía razón, su abuela y doña Carmen. Ella tenía un don extraordinario. Cantó solo un minuto, tal vez menos, pero fue suficiente para que yo entendiera la magnitud de lo que el mundo estaba perdiendo. Cuando terminó, abrió los ojos y me miró con ansiedad. ¿Y bien? No pude hablar inmediatamente. Tenía un nudo en la garganta. Rosa, le dije cuando pude encontrar mi voz, usted no es una señora de limpieza que canta. Usted es una cantante que trabaja limpiando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas diferentes. De verdad. Rosa, lo que acabo de escuchar. Eso no se enseña. Eso no se aprende. Eso es un regalo directo de Dios. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Pero ya no era llanto de dolor. Era liberación. Gracias, pastor. Necesitaba escuchar eso de alguien. Ahora, le dije, vamos a orar. Pero no vamos a orar para que Dios la ayude a conformarse con la injusticia. Vamos a orar para que Él abra puertas que usted ni siquiera sabía que existían. Nos arrodillamos ahí mismo, en el piso frío del pasillo de oficinas. Señor, comencé, aquí está Rosa, tu hija, con un don que tú le diste. Ha sufrido humillación, ha dudado de sí misma, pero su voz sigue siendo hermosa porque viene de ti. Rosa lloraba en silencio a mi lado. No te pido que la vengues de quienes se burlaron de ella. Te pido algo más grande. Te pido que uses este momento difícil para abrir puertas que solo tú puedes abrir. Que la voz de Rosa llegue a donde tiene que llegar. Señor, continuó Rosa con voz temblorosa, yo no entiendo por qué pasó esto. Pero si mi canto puede servir para algo, si mi voz puede tocar aunque sea un corazón, úsame. Ya no tengo miedo. Oramos por más tiempo, pero esas fueron las palabras más importantes. Rosa había pasado del miedo a la rendición. De esconderse a estar disponible para lo que Dios quisiera hacer. Cuando terminamos, algo había cambiado en el ambiente. Rosa se veía diferente. Seguía siendo la misma mujer sencilla, pero había una dignidad en su postura que antes no estaba ahí. Pastor, me dijo, ¿cree que Dios realmente puede usar esto? Rosa, Dios ha usado cosas más extrañas. David era pastor de ovejas antes de ser rey. Pedro era pescador antes de ser apóstol. Usted es cantante, siempre lo ha sido. Solo que el mundo aún no lo sabe. ¿Y qué hago ahora? Siga cantando. Aquí, en su casa, donde sea. No deje que la crueldad de unos pocos apague lo que Dios encendió en usted. Rosa asintió con determinación renovada. ¿Sabe qué, pastor? Mañana voy a ver a mi nieta. Le voy a cantar otra vez. Quiero que sepa que su abuela no se rinde. Esa es la actitud correcta. Nos levantamos del piso. Rosa recogió sus útiles de limpieza, pero ya no se veía derrotada. Se veía esperanzada. Gracias, Pastor Miguel. No sé qué habría pasado si usted no se hubiera quedado esta noche. Yo tampoco lo sé, Rosa. Pero sé que Dios tenía un plan para que nuestros caminos se cruzaran. La despedí esa noche sin saber que en menos de 24 horas, nuestras vidas cambiarían para siempre. No sabía que había alguien más escuchando. No sabía que la oración ya había comenzado a ser respondida de una manera que ninguno de nosotros podía imaginar. Al día siguiente llegué temprano a la oficina, pero Rosa ya no estaba. Su turno había terminado al amanecer. Durante todo el día pensé en ella, preguntándome cómo le habría ido con su nieta, si habría encontrado el valor para cantar otra vez. Lo que no sabía era que esa mañana, mientras Rosa dormía en su pequeño departamento después de su turno nocturno, algo extraordinario estaba sucediendo. Carlos Mendoza, un empresario millonario que tenía oficinas en el piso 7 del mismo edificio, había llegado muy temprano para una videoconferencia con socios de Europa. Eran las 6 de la mañana cuando subió en el elevador, revisando emails en su teléfono.
Carlos era conocido por ser un hombre exitoso, pero también filántropo. Había hecho su fortuna en tecnología, pero su pasión secreta era la música. Había estudiado piano en su juventud y soñó con ser director de orquesta antes de que los negocios tomaran control de su vida. Esa mañana, mientras esperaba el elevador, escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz extraordinaria venía del sistema de audio del edificio. Alguien había dejado conectado el micrófono del sistema de seguridad del quinto piso, y se escuchaba una conversación. Y un canto que le puso la piel de gallina. Carlos se quedó paralizado escuchando mi conversación con Rosa, pero sobre todo, escuchando esa voz que cantaba Ave María con una pureza que no había oído ni en los mejores teatros de ópera del mundo. Inmediatamente llamó a la seguridad del edificio. «Necesito que me consigan la grabación de lo que pasó anoche en el quinto piso», les dijo. «¿Algún problema, señor Mendoza?» «Al contrario. Creo que acabo de escuchar algo extraordinario». En menos de una hora, Carlos tenía en sus manos la grabación completa de nuestra conversación. No solo la parte del canto, sino toda la historia, la humillación de Rosa, su sueño roto, su don escondido. Carlos era un hombre de decisiones rápidas. Había construido un imperio porque sabía reconocer oportunidades cuando las veía. Y esa voz no era solo una oportunidad, era un tesoro. Inmediatamente comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su amiga Mónica Herrera, directora artística del Teatro Nacional de Bellas Artes. «Mónica, necesito que escuches algo. Te voy a mandar un audio. Quiero tu opinión honesta». «Carlos, estoy muy ocupada hoy. Tenemos audiciones para...». «Mónica, en 20 años de amistad, ¿alguna vez te he hecho perder el tiempo?». «Nunca». «Entonces confía en mí. Escucha esto y llámame inmediatamente». Carlos mandó la grabación y se quedó esperando junto al teléfono. No tuvo que esperar mucho. «Carlos». La voz de Mónica sonaba electrizada. «¿Quién es esa mujer? ¿Dónde la encontraste? Es una larga historia. ¿Qué opinas de su voz?». «Carlos, esa es una voz de ópera mundial. Esa técnica, esa potencia, esa emoción. ¿Dónde ha estado cantando? ¿Por qué nunca había oído de ella?». «Porque canta en baños de oficina mientras limpia de noche». Silencio del otro lado de la línea. «¿Me estás tomando el pelo?». «Nunca he hablado más en serio. Mónica, necesito encontrar a esa mujer. Necesito ayudarla». «Carlos, si esa voz es real, si esa mujer puede cantar así en vivo, estamos hablando de algo extraordinario. Tenemos que encontrarla». Mientras Carlos hacía sus llamadas, Rosa estaba despertando en su pequeño departamento. Era mediodía y tenía que prepararse para ver a su nieta Sofía después de la escuela. Durante todo el camino hacia la casa de su hija, Rosa practicó mentalmente lo que le diría a Sofía. Quería que su nieta supiera que su abuela no era una persona de la que avergonzarse. Cuando llegó, Sofía estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina. La niña de 12 años la recibió con cierta frialdad, todavía afectada por la humillación del video viral. «Hola, abuela», dijo sin levantar la vista de sus libros. «Sofía, necesito hablar contigo». «Si es sobre el video, ya lo vi. Mis amigas de la escuela también». Rosa sintió que se le partía el corazón, pero recordó las palabras del pastor. Recordó la oración, la decisión de no rendirse. «Sofía, mírame». La niña levantó los ojos, esperando tal vez una disculpa, una explicación avergonzada. En lugar de eso, Rosa se irguió con dignidad y comenzó a cantar. Esta vez no fue un susurro. Esta vez cantó con toda su fuerza, con toda su alma. El Ave María llenó la pequeña cocina como si fuera una catedral. Sofía se quedó boquiabierta. Sus ojos se fueron llenando de lágrimas mientras escuchaba a su abuela cantar como nunca antes la había escuchado. Esta no era la abuela tímida que tarareaba canciones. Esta era una artista. Cuando Rosa terminó, Sofía se levantó y la abrazó fuerte. «Abuela, ¿por qué nunca me dijiste que cantabas así?». «Porque yo misma lo había olvidado, mi amor». «Abuela, tienes que cantar en algún lugar donde todos puedan escucharte bien». Rosa sonrió. «Tal vez algún día, Sofía. Tal vez algún día». Lo que Rosa no sabía era que ese algún día estaba más cerca de lo que ella imaginaba. En ese mismo momento, Carlos Mendoza estaba en su oficina haciendo la llamada más importante del día. Al detective privado más discreto de la ciudad. «Necesito que encuentres a una mujer», le dijo. «Se llama Rosa, trabaja de limpieza nocturna en mi edificio. Consígueme toda su información. Y quiero que sea hoy». Eran las 8 de la noche del día siguiente cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido.
¿Pastor Miguel? Habla Carlos Mendoza. Necesito verlo urgentemente. ¿Carlos Mendoza? El empresario. El mismo. Pastor, usted no me conoce, pero yo escuché su conversación con Rosa anteayer. Necesitamos hablar. Mi sangre se heló. ¿Había alguien más escuchando? ¿Rosa estaba en problemas? Señor Mendoza, si Rosa va a tener problemas por... Pastor, Rosa no va a tener problemas. Al contrario. Pero necesito su ayuda para encontrarla. Una hora después, Carlos Mendoza estaba sentado en mi oficina. Era un hombre elegante, de unos 50 años, pero con una intensidad en los ojos que me recordó a Rosa cuando hablaba de su sueño de cantar. Pastor, me dijo, en mis 40 años de vida he hecho muchos negocios, he ganado mucho dinero, pero nunca había escuchado algo tan hermoso como la voz de esa mujer. Me contó cómo había escuchado la grabación por casualidad, sus llamadas a directores de teatro, la búsqueda que había iniciado. Ya sé dónde vive, cómo contactarla, me dijo. Pero no quiero asustarla apareciendo de la nada. Por eso lo busqué a usted. Ella confía en usted. ¿Qué es lo que quiere hacer exactamente? Carlos se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de emoción. Pastor, tengo contactos en los mejores teatros de América Latina. Mi amiga Mónica dirige el Teatro Nacional. Después de escuchar la grabación, está dispuesta a darle una audición a Rosa inmediatamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero eso no es todo, continuó Carlos. Si Rosa pasa la audición, estoy dispuesto a patrocinar su carrera completa. Clases particulares con los mejores maestros, vestuario, gastos de vida mientras se prepara. Todo. ¿Por qué haría eso? Carlos se quedó callado por un momento, con la mirada perdida. Pastor, ¿sabe cuál era mi sueño cuando era joven? Negué con la cabeza. Ser director de orquesta. Estudié música, piano, composición. Pero mi familia necesitaba dinero, así que entré al mundo de los negocios. Tuve éxito, más del que jamás imaginé, pero siempre me quedó esa espina. Se levantó y caminó hacia la ventana. He donado millones a causas benéficas, pastor, pero nunca había encontrado una causa que tocara mi alma así. Rosa tiene el don que yo soñé tener. Y está perdiendo el tiempo limpiando oficinas porque el mundo es ciego a la belleza. Es muy generoso, señor Mendoza, pero Rosa es una mujer humilde. Todo esto podría abrumarla. Por eso lo necesito a usted, pastor. Usted la conoce, ella confía en usted. Ayúdeme a presentarle esta oportunidad de la manera correcta. Esa noche llamé a Rosa. Le dije que tenía que venir a verme urgentemente, que había pasado algo importante. Cuando llegó una hora después, estaba nerviosa. ¿Qué pasa, pastor? ¿Hice algo malo? Rosa, siéntese. Hay alguien que quiere conocerla. Carlos salió de la oficina contigua. Rosa se puso pálida cuando lo reconoció. ¿Señor Mendoza? El dueño de las oficinas donde trabajo. Rosa, le dije suavemente, él escuchó su voz. Y quiere ayudarla. Lo que siguió fue la conversación más extraordinaria que he presenciado en mi vida. Carlos le contó a Rosa sobre la grabación, sobre sus contactos, sobre la oportunidad que se abría ante ella. Rosa lo escuchaba sin poder creer lo que oía. Pero señor Mendoza, le dijo con voz temblorosa, yo soy solo una señora de limpieza. No sé nada de teatros elegantes, de gente importante. Rosa, respondió Carlos con gentileza, usted no es una señora de limpieza. Usted es una cantante de ópera que ha estado limpiando oficinas. Hay una diferencia enorme. ¿Pero qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si en una audición real no puedo cantar como esa noche? Entonces habremos intentado, dije yo. Rosa, ¿recuerda lo que oramos? Pedimos que Dios abriera puertas. ¿No cree que esta es una puerta? Rosa cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, tenían esa chispa que había visto la primera noche. Está bien. Lo voy a intentar. La audición fue 3 días después. Yo fui con Rosa para apoyarla. Cuando entramos al Teatro Nacional, Rosa se quedó muda viendo la magnificencia del lugar. Aquí voy a cantar, susurró. Aquí va a volar, le respondí. Mónica Herrera, la directora, era una mujer seria pero gentil. Le pidió a Rosa que cantara lo que quisiera. Rosa se paró en el centro de ese escenario enorme, cerró los ojos, y comenzó a cantar la misma Ave María que había cantado en el pasillo de oficinas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, su voz llenó todo el teatro con una potencia y una belleza que hicieron llorar a todos los presentes. El sonido rebotaba en las paredes, creando una experiencia casi celestial. Cuando terminó, hubo un silencio total. Después,
Mónica comenzó a aplaudir, con lágrimas en los ojos. Rosa le dijo, bienvenida a casa. Eso fue hace un año. Hoy, Rosa ya no limpia oficinas de noche. Estudia canto 3 horas diarias con el mejor maestro de la ciudad. Ha cantado en 5 teatros diferentes, y el mes que viene debuta en una ópera completa. Su nieta Sofía va a todos sus conciertos, llena de orgullo por su abuela la cantante de ópera. El video que una vez la humilló sigue en internet, pero ahora los comentarios son diferentes. La gente cuenta la historia completa, la señora de limpieza que se convirtió en estrella de ópera. Carlos se ha convertido en algo más que su patrocinador. Es su amigo, su protector, y dice que patrocinar la carrera de Rosa ha sido la inversión más satisfactoria de su vida. Rosa todavía viene a verme cada semana. Me cuenta de sus clases, de sus presentaciones, de los sueños que ahora se están haciendo realidad. Pero siempre termina diciéndome lo mismo, Pastor, ¿sabe qué fue lo que realmente cambió mi vida? No fue que el señor Mendoza me escuchara. No fue la audición en el teatro. Fue esa noche cuando usted me dijo que yo era una cantante, no una señora de limpieza que cantaba. Fue cuando alguien vio en mí lo que yo había dejado de ver. Y cada vez que me dice eso, yo le recuerdo la verdad, Rosa, yo no hice nada especial esa noche. Solo me quedé cuando debía haberme ido. Solo escuché cuando otros se burlaron. Solo oré cuando parecía que no había esperanza. Exactamente, Pastor. Eso es lo que hace la diferencia. La semana pasada, Rosa me trajo una foto de su primer concierto profesional. En la imagen, está en el escenario del Teatro Nacional, con un vestido elegante, cantando para una audiencia de 1000 personas que la escuchan en silencio reverente. Pero lo que más me emociona no es verla en ese escenario. Es recordar a la mujer rota que encontré llorando en el baño de un edificio de oficinas, que creía que su único don había sido una mentira. Porque esa noche aprendí algo que nunca olvidaré, los milagros no siempre vienen del cielo como rayos de luz. A veces vienen de quedarse 5 minutos más cuando todos se han ido. De escuchar cuando otros se burlan. De orar cuando parece inútil. Rosa tenía razón sobre su don. Su abuela tenía razón. Doña Carmen tenía razón. El mundo estaba equivocado. Y a veces, solo a veces, una oración es suficiente para que la verdad salga a la luz. La voz de Rosa ahora llena teatros, pero para mí, siempre será la voz de esa mujer valiente que se atrevió a cantar en la oscuridad, creyendo que nadie la escuchaba. Sin saber que Dios siempre estaba escuchando. Y preparando el milagro.